Las crisis económicas que México ha tenido que enfrentar nada se parecen a lo que vivimos en la actualidad. En primer término, tuvimos dos periodos populistas, con Luis Echeverría y José López Portillo, en los que las finanzas públicas se orientaron a mejorar la condición de los grupos de escasos recursos. Para 1976 habían debilitado al Estado. Después, el alza desmedida de los precios en el sexenio de Miguel de la Madrid significó una inflación de 160% y tasas pasivas de hasta 172%. En los primeros días de su mandato, Ernesto Zedillo tuvo que anunciar una devaluación derivada de los altos gastos fiscales del sexenio anterior. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Es necesario que lo reconozcamos. Todos, o prácticamente todos los mexicanos estamos traumados. Tenemos un trauma verdaderamente grave y no lo podemos superar. O al menos, no queremos superarlo. A pesar de que somos un país que tiene un promedio de edad de 28 años, seguimos viendo las cosas con los fantasmas del pasado, los traumas de nuestros papás y de nuestros abuelos. De repente decimos que no tenemos memoria histórica. Sin embargo, parecería que tenemos una muy larga memoria histórica para ciertas cosas. Y hoy, en la otra cara de la moneda, vamos a analizar con detalle el trauma que tenemos los mexicanos entre movimiento del tipo de cambio, es decir, devaluación, depreciación, ajuste cambiario o como usted quiera llamarlo, y crisis. Es necesario reconocer que tenemos un trauma y antes de comenzar esta emisión es necesario que usted esté abierto, que sepa que puede ser parte de este trauma y que se le quedaron muy marcadas aquellas historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, cuando devaluaban en Semana Santa. Eso para que el mercado estuviera cerrado. Cuando muchos de nuestros padres se traumaron o nuestros abuelos porque el tipo de cambio ya no era de 12.50. ¿Cómo? Nos acostumbramos en la década de los 80 y principio de los 90 a que había una correlación automática. Se movía el tipo de cambio y había crisis en la economía. A pesar de que los hechos duros, contundentes de la economía muestran que esa relación ya se rompió, por lo menos hace 20 años seguimos con el trauma. Y que se haya roto hace más de 20 años significa que la mitad de los mexicanos no han visto una devaluación o no han visto la correlación entre movimiento del tipo de cambio, y llámele como quiera, insisto, depreciación, devaluación, ajuste cambiario como le quiera llamar, pero el hecho es el mismo. No han visto una relación entre eso y una crisis económica. Sin embargo, durante más de un año que llevamos con volatilidad en el tipo de cambio, donde el peso ha perdido aproximadamente un tercio frente al dólar, seguimos hablando en términos de crisis y lo hacemos simple y sencillamente porque estamos traumados. Hoy, en la otra cara de la moneda, le invito a que nos quitemos ese trauma que tanto, pero tanto daño nos hace. México no está en crisis. Es una de las economías emergentes mejor posicionadas y aunque este 2016 podrá enfrentar episodios de volatilidad, el sistema de libre flotación del tipo de cambio es eficaz para absorber choques externos. Sí, es total y absolutamente cierto. Hasta antes de la autonomía de Banco de México, es decir, hace unos 21 años, había una relación directamente proporcional entre el movimiento del tipo de cambio y la crisis económica. Sí, durante el desarrollo estabilizador los mexicanos se acostumbraron, los que todavía viven, a que el tipo de cambio del peso frente al dólar era de 12.50. Y en la época de los rollos populistas, de los escándalos, de aquello donde se hablaba mucho y se hacía poco, oímos a José López Portillo decir, presidente que devalúa, se devalúa.
y llorar en su último informe de gobierno porque él decía que iba a defender el peso como un perro. Y nos quedamos traumados, seguimos creyendo. Todavía hay muchos mexicanos que cuando ven cómo se mueve la paridad, lloran o ven el fantasma de José López Portillo en sus caras y se espantan. Se mueren de miedo porque dicen, ¿cómo no? Ahí viene la devaluación, ahí viene la inflación, ahí viene la caída de la economía, ahí viene la crisis, cuando en realidad eso ya no sucede. Ciertamente, durante muchos años, hasta la autonomía de Banco de México, tuvimos un tipo de cambio fijo. Todas las variables de la economía giraban en torno al tipo de cambio. Era entonces la última línea de defensa de la economía nacional. Todavía en tiempos de Pedro Aspe se gastaron reservas para mantener un tipo de cambio a pesar de que la realidad obligaba a llevarlo hacia otro lado. Era la época del ejército zapatista, los secuestros, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y ahí se tomó la decisión de no devaluar, de mantener el tipo de cambio a como diera lugar, y eso fue lo que dio a la crisis origen a la crisis de 1995. Eso fue lo que nos llevó a la última gran crisis nacional. Se había decidido que la política económica fuera, insisto, basada en el tipo de cambio fijo, que todo girara alrededor a él. En algunas otras emisiones de este programa he usado una figura que a mí me la dijo Agustín Carstens, gobernador de Banco de México, pero que ejemplifica muy bien cómo funcionaban las cosas. Para pintar una casa, poníamos la brocha y movíamos toda la casa para que se ajustara a la brocha. Eso es un sistema de tipo de cambio fijo. Ahora, hemos tomado la decisión de tener un tipo de cambio libre y pasa de ser la última línea de defensa a ser la primera línea de defensa. Es decir, hoy el tipo de cambio ya no es la última puerta, ya no es el reducto, vamos, permítame la figura que es horrible, el nido del águila para los nazis. Hoy, el tipo de cambio es un amortiguador sobre los choques externos de la economía. Nos funciona el tipo de cambio ahora como un resorte que permite mantener todas las demás variables económicas en un solo sentido. Siguiendo con la figura de Agustín Carstens, le diría, ahora lo que se mueve es la brocha para pintar la casa. Sin embargo, tenemos la desgracia como país, como nación, de habernos quedado traumados con ese tipo de cambio, de haber creído que así son las cosas y que así siguen siendo. Piénselo usted, ¿cuántas veces no ha visto? Llegó a 18.50, se movió el tipo de cambio, la devaluación va en el 33% durante este gobierno. Ahí viene la crisis. ¿Cuántas veces no lo ha pensado y se ha equivocado? Los datos duros de la economía muestran que no hay tal crisis. La economía mexicana sigue creciendo a una tasa del 2,5%. Si hubiera crisis, el crecimiento de la economía sería negativo, como lo fue por última vez en este país en 2009. Desde 2009, la economía ha crecido de una manera sostenida y constante. Si eso fuera cierto, que hubiera crisis, los precios se hubieran ido al cielo, se hubieran ido a la luna. Hoy tenemos una inflación al cierre del año pasado en 2,5% y una larguísima cadena de meses donde la inflación se encuentra en el 3%, es decir, en el centro de la meta establecida por Banco de México. Pero tenemos como una inflación psicológica. Nos angustia muchísimo la inflación a pesar de que se encuentra donde debe estar, en el centro de la diana que establece el Instituto Central. Y seguimos con ese trauma, y seguimos con el trauma de que no, ahí viene la crisis. A pesar de que ya la devaluación se ha venido corrigiendo, se han venido arreglando los temas internos y no tenemos un problema real en la economía. Si nosotros, si los mexicanos estuviéramos en un problema, insisto, la economía no crecería o la inflación se iría por los cielos. Déjeme darle datos de países que sí están en crisis económica por el tipo de cambio. Ahí está Brasil. La caída de su economía es cercana al 4%, a pesar de que la depreciación es menor a la que ha registrado el peso durante este mismo lapso. Ellos andan por ahí del 25%. ¿Crisis? En Venezuela.
En Venezuela la economía tiene hiperinflación, es decir, este año se espera que lleguen a niveles superiores al 700% y tienen tipos de cambio totalmente locos. El tipo de cambio oficial y tienen uno para exportaciones que es como 10 veces más elevado. Ahí sí están enfrentando una crisis. Es necesario entender cómo se rompió este paradigma y no se ha roto la memoria, desgraciadamente, de la inmensa mayoría de los mexicanos. Al ser el tipo de cambio flexible, permite que los demás factores de la economía se vayan ajustando. Usted me puede decir, oye, pero las cosas importadas han subido de precio. Al último dato que dio a conocer el INEGI, la inflación anualizada de los bienes duraderos, es decir, de aquellos que están sujetos al tipo de cambio, ronda el 3.1%, es decir, está en línea con la meta. Lo que explica de repente los avances de precio en este país tiene que ver con frutas, con verduras, especialmente con la cebolla. Y no es que la cebolla sea importada, no es que la tierra sea importada, es que hay un fenómeno de especulación en el cual algunos están aprovechando esta inflación psicológica que hay en la cabeza para robar, para delinquir, para actuar indebidamente en contra de usted y mía y de todos los mexicanos. Así las cosas, también vemos cómo las reformas estructurales han permitido que disminuyan los precios. Ahí está la baja de las tarifas eléctricas, que ya va a cumplir año y medio en disminuciones continuas. La gasolina, que bajó 3% y se mantiene abajo. Las telecomunicaciones, los servicios financieros y en general gran cantidad de cosas que tienen que ver con los servicios. Quien ha intentado, aprovechando la crisis, subir los precios, se ha salido de mercado. Aquellas empresas que han incrementado precios se han salido de mercado y han tenido que regresar. Véalo usted, puede decirme, oye, pero los teléfonos inteligentes están en descuento, los venden a mes sin intereses y hay una gran cantidad de planes y programas para mantener la venta. Las pantallas de televisión siguen disminuyendo de precio y en general no hay ningún producto importado que haya subido de una manera elevada. Así las cosas, yo le invito a que reflexione, a que piense de una manera diferente. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar por separado con el secretario de Hacienda y con el gobernador de Banco de México. Luis Videgaray y Agustín Carstens coincidían en un punto, que se tiene que entender que hay una larguísima memoria histórica que se debe romper. Incluso Carstens hablaba en términos de que hay frustración en que no se entiende claramente el mensaje de lo que está sucediendo. Sin embargo, ambos funcionarios coincidían en un punto que a mí me parece toral. La gente se tiene que ir dando cuenta, tiene que ir reconociendo que en los hechos, donde importa, en el bolsillo, no se están generando o no se generaron problemas derivados del nivel de tipo de cambio. Así las cosas, debemos superar este trauma. Debemos entender que México ya no es una nación de tipo de cambio fijo. Y al no tener un tipo de cambio fijo, no nos pasa lo que a los argentinos en su momento, a los brasileños actualmente, a los venezolanos en estos días, que hoy lo que nos pasa a los mexicanos es lo que pasa en una economía abierta, en una economía positiva. Sin embargo, es momento, insisto, de que usted se sacude ese trauma, que ya no piense como lo hacía su papá, su abuelo o quizá a usted le tocó vivir. Somos un país joven en el que las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Gracias, que le vaya muy bien.